Hola a todos, les habla Ricardo Serrano. Bienvenidos a una nueva nota en su canal de YouTube Un Venezolano Informa. En esta ocasión trataré un tema de índole militar y es un tema muy importante para lograr comprender qué representa actualmente la presencia militar de Estados Unidos en Europa. Y de hecho, eso es acerca de lo que trata esta nota, la esencia de esta nota, en la cual voy a discutir y analizar ¿qué quiere y qué busca Estados Unidos en Europa? ¿Cómo puede hacer esto frente a Rusia? Si podría también desatarse un conflicto armado entre Estados Unidos y Rusia por la pugna de Europa. ¿Y cuál es la estrategia clara de Estados Unidos, así como su arsenal armamentístico? ¿Y cómo Rusia podría contrarrestar los efectos que generaría una fuerte y radical presencia de Estados Unidos a nivel militar en el continente europeo? Según información publicada el día 23 de junio por el diario El País de España, que titula lo siguiente: Estados Unidos refuerza el este de Europa frente a Rusia con 250 tanques. Este despliegue se hará en Polonia, Rumania y los países bálticos, según el secretario de Defensa Ash Carter, el secretario de Defensa de Estados Unidos. Estados Unidos también defiende el envío de material militar pesado al este de Europa. Y es que según esta información publicada por el diario El País de España, Estados Unidos reforzará su presencia en Europa Central y Oriental ante el nuevo expansionismo de Rusia. El secretario de Defensa Ashton Carter anunció el día 23 de junio en Tallinn, en Estonia, la capital de Estonia, el envío de 250 tanques y otro equipamiento militar a 7 aliados de la OTAN, que es la Organización del Atlántico Norte, una organización de carácter militar y estratégico, también geopolítico, integrada por diversos países que conforman el territorio del Atlántico Norte y liderada también por Estados Unidos. También es una respuesta, según Ashton Carter, a las provocaciones rusas. La anexión de la península ucraniana de Crimea, la anexión de la península de Crimea, o sea, es de Crimea y fue anexada a Rusia, y la guerra en el este de Ucrania han tensado en el último año las relaciones entre Rusia y Estados Unidos. Washington pretende disuadir a Moscú de cualquier tentación de vulnerar la integridad de los países que durante la Guerra Fría pertenecieron a la Unión Soviética o fueron satélites de Moscú. Ucrania, que no pertenece a la OTAN, queda excluida de la ayuda. Entonces, tratando de analizar este primer párrafo que detalla el artículo, Estados Unidos está reforzando su presencia en Europa Central y Oriental para contrarrestar la estrategia expansionista de Rusia. La estrategia expansionista de Rusia es una estrategia que durante mucho tiempo se ha venido gestando en el seno del Kremlin y en el alto mando de Rusia, porque hay que recordar que Rusia apuesta por el uso de la fuerza militar para tratar de crear una hegemonía que gire la balanza de poder o que la coloque en favor a Rusia, en favor a ese país, y pueda crear de esa forma un nuevo orden internacional. Lo que aquí sucede es que Rusia está también tratando de proteger su territorio, y es que la anexión de la península de la ucraniana de Crimea a Rusia fue una excusa más para justificar la estrategia expansionista de Rusia. Si bien Estados Unidos también tiene ideas expansionistas, puede que estas ideas expansionistas sean mejor respaldadas por un país potencia como es Estados Unidos, que sabe realmente lo que quiere y lo que busca en otros territorios, a pesar de que se han registrado ciertas invasiones que han dejado saldos de muertos y de una gran cantidad de muertos, y también conflictos muy peligrosos en diversos países como Libia, como en Afganistán, en Siria. Pero lo que aquí sucede es que Estados Unidos está mirando hacia Europa para tratar de proteger ese territorio de las ideas expansionistas de Rusia. Recordemos que a nivel militar Estados Unidos y Rusia son enemigos, también a nivel comercial. Lo que sucede es que Estados Unidos busca proteger sus posiciones en Europa, aislarlas de Rusia para que de esta forma pueda contenerlo y este no logre acceder al territorio que Estados Unidos tiene controlado en Europa como parte de una alianza militar estratégica que pueda sintetizar las ideas y estrategias y también tácticas que tiene Estados Unidos al aliarse militarmente con países de el Báltico, países también como Lituania y aquellos que son aliados de la OTAN, que es la Organización del Atlántico Norte.
Los últimos tanques estadounidenses abandonaron Alemania en marzo de 2013. La Guerra Fría había acabado más de 2 décadas atrás. Rusia no era una amenaza. El presidente Barack Obama miraba a Asia y había promovido un reset o un reinicio, una puesta a cero del contador con Moscú, y las prioridades de Estados Unidos y la OTAN se encontraban en otros lugares, en Afganistán o en el Próximo Oriente. Pero a pesar de esto, parece que ahora Estados Unidos está mirando hacia Europa y está concentrándose también militarmente en Europa, porque el Medio Oriente es una zona que tiene prácticamente controlada gracias a la coalición que está liderando a nivel mundial, a nivel internacional, para combatir contra el terrorismo en el Medio Oriente, cuidar países como Afganistán, como Siria y también como Irak. Lo que sucede es que a pesar de que ya tiene territorio controlado en Medio Oriente, Estados Unidos no se conforma con ello, y estos planes expansionistas que tiene a nivel militar pueden servir como excusa para llevar a cabo alianzas que puedan proteger territorio europeo y afianzar el poder militar de Estados Unidos y su influencia geopolítica en el mundo a través de la fuerza militar, no amenazando militarmente a otros países de atacarlos si no llegan a aliarse a Estados Unidos, sino de ofrecerles ayuda, protección y alianzas que potencien tanto las fuerzas armadas de esos países como del Báltico y las fuerzas armadas o también el ejército de los Estados Unidos. Por ello está mirando a Europa y ahora quiere concentrarse también para proteger ese territorio e intentar que Rusia no se expanda más, lo que haría que la pugna entre estos dos países a nivel militar se acreciente. En la era de los drones, la ciberguerra y los recortes presupuestarios en los ministerios de defensa occidentales, un tanque podía parecer un vehículo obsoleto, una pieza de museo. Pero la historia no había terminado. Unos meses después, los tanques regresaron a Alemania y ahora, con el despliegue de armamento pesado en repúblicas ex-soviéticas y países de la órbita soviética, Estados Unidos entra en un territorio que hasta 1989 caía del otro lado del telón de acero. Los tanques, obuses y vehículos de infantería Bradley se instalarán en los países bálticos, que son Estonia, Letonia y Lituania, también en Bulgaria, Polonia, Rumania y Alemania. El material debe servir sobre una compañía o un batallón entre 150 y 750 soldados. Sobre el papel, la función de este armamento es práctica. Se almacenará y se desplazará cuando sea necesario para realizar ejercicios militares, y gran parte de este material de combate se encuentra en Europa. Ahora, hay un gráfico que publicó el diario El País en esta información muy interesante que muestra el despliegue de Estados Unidos en el este de Europa. Entre ellos, Estados Unidos cuenta entre este arsenal militar con 1.200 vehículos, entre ellos 250 carros de combate M1A2, también vehículos de combate Bradley y piezas de artillería. También se señala el presupuesto de defensa de Estados Unidos y Rusia en millones de euros. Estados Unidos tiene un porcentaje, o bueno, una cantidad de presupuesto de defensa de 512 mil millones de euros, mientras que la diferencia es abismal con Rusia, que cuenta con apenas 62 mil millones de euros en presupuesto de defensa. Entonces, vemos como esto es una clara desventaja para Rusia, que a pesar de que éste tenga grandes ideas expansionistas a nivel militar, cuenta con un presupuesto que no lo puede respaldar como sí lo puede respaldar el de Estados Unidos. Un presupuesto que puede ayudar a crear alianzas con países, como lo muestra el mapa, del Báltico, como Estonia, Letonia y Lituania, también afianzar sus relaciones con Alemania, con Polonia, y tratar de tener cierta influencia en Rumania y Bulgaria para que de esa forma pueda también proteger el territorio ucraniano, que se encuentra rodeado por esas naciones que acabo de mencionar y amenazado por lo que representa Rusia en sus ideas separatistas y su política exterior aplicada a Ucrania, que está también cerca de Bielorrusia, y este país, Bielorrusia, se encuentra entre Rusia y Ucrania. Entonces vemos como la estrategia de Estados Unidos y la táctica claramente es aliarse con los países del Báltico, que son Estonia, Letonia y Lituania, aliados a Rusia, quienes también eran miembros de la Unión Soviética, para que de esa forma, junto con lo que representa militarmente Alemania en el continente europeo y con elementos que sirvan de apoyo a Alemania como Rumania, Bulgaria y Polonia, al aliarse con los países del Báltico, puedan tratar de contener a Rusia y evitar que ésta siga teniendo influencia en Ucrania, quien se encuentra muy cerca de ella. Pero recordemos que los países del Báltico, como lo muestra el mapa, están
cerca de Rusia. Lo que sucede es que la estrategia es aislar a Rusia gracias a la cercanía geográfica y a la influencia geopolítica que mantienen esos países en la región. Al aliarse con países que están cerca de Rusia, Estados Unidos lo que busca es proteger a Ucrania para que de esa forma pueda afianzar sus alianzas allí en Europa. Y cabe destacar que en Lituania también se permitió el acceso de bases militares a los estadounidenses. Según información publicada por el portal ruso Russia Today o RT, el gobierno de la República de Lituania pretende ratificar el acuerdo de colaboración en el ámbito militar con Estados Unidos que permite al ejército estadounidense utilizar su infraestructura bélica sin restricciones, informa la agencia de noticias rusa RIA Novosti. El Ministerio de Exteriores de Lituania dio el miércoles 17 de junio orden de permitir que los soldados estadounidenses tengan acceso a las bases del país báltico. En una nota, Estados Unidos subraya que según este acuerdo, su ejército podría utilizar campos de tiro en las localidades de Klaipėda, Pavlograd y Rukla, que están en Ucrania, y Estados Unidos podrá utilizar las instalaciones militares en Lituania solo o con el ejército local, según lo señala el Ministerio de Exteriores de Lituania. Al posesionarse en Lituania, Estados Unidos quiere fijar posesiones en Europa para ayudar a que al establecer bases militares allí pueda expandirse partiendo de Lituania a los países bálticos como lo son Letonia y Estonia, y así como ya lo mencioné, aislar a Rusia, contenerla, proteger a Ucrania, afianzarse en alianzas militares con Ucrania, también proteger su influencia dentro de Europa y de lo que significa el radio de acción que pueda tener Estados Unidos en este territorio comprendido por Alemania, Polonia, Lituania, Letonia, Estonia, Rumania, Bulgaria, Bielorrusia y la misma Ucrania. Esa es la táctica básica de los Estados Unidos. En el mapa se muestran en color azul los países donde quedará instalado el material militar estadounidense, que son los bálticos como Estonia, Letonia y Lituania, así como Alemania, Polonia, Rumania y Bulgaria. Esto quiere decir que al instalar material militar estadounidense, Estados Unidos busca proteger a Ucrania mediante la ayuda y la alianza con países que rodean Ucrania y que están cerca de Rusia para protegerlo de lo que significa Rusia cerca de Ucrania. Actualmente la influencia que tiene Rusia en Ucrania es muy peligrosa y Estados Unidos es muy inteligente porque aprovecha la cercanía geográfica a un país como Rusia para que con países o mediante la unión de países pequeños, relativamente comparado con Rusia, que es un país muy grande, pero mediante la unión de países pequeños como los tres países bálticos, Polonia, Alemania, Rumania y Bulgaria, puedan hacer la fuerza. En la unión está la fuerza, y si logra unir países pequeños, junto con lo que representa militarmente a Estados Unidos, pueden crear una coalición que proteja a Ucrania de Rusia, que pueda aislarla, que pueda hacer que Estados Unidos tenga más influencia en Europa, y establecer bases militares que crean y ayuden a crear alianzas para un futuro y, por qué no, reforzar y generar más influencia de la OTAN en el territorio europeo. Según el diario El País, más allá de las funciones prácticas, el envío de tanques es una señal en doble dirección. A los países de la OTAN, Estados Unidos les garantiza que cumplirá con las obligaciones que impone el Tratado de la OTAN. Y el Tratado de la OTAN dice que una agresión a un miembro es una agresión a todos los miembros. Es decir, quien se mete con uno, se mete con todos. A la Rusia de Vladimir Putin, Estados Unidos le lanza otro aviso. Los países bálticos, dos de ellos fronterizos con Rusia, no son Ucrania. Esto significa que Estonia y Letonia, que son fronterizos con Rusia, no son Ucrania. Y esto significa que esos dos países están dispuestos a no quedar sumisos a los intereses de Ucrania y a oponerse al expansionismo ruso para proteger a Ucrania. En Ucrania, Estados Unidos y sus aliados europeos se han resignado a la secesión y anexión de Crimea en 2014. Han evitado una respuesta militar al intervencionismo ruso desde entonces. Hasta ahora se han limitado a sanciones económicas y diplomáticas, y Rusia ha quedado excluida del G7, el foro de las viejas potencias industriales. Esto significa que la diferencia entre Ucrania y los países bálticos es que Ucrania no es miembro de la OTAN. Por tanto, la OTAN no tiene ninguna obligación de defenderla. Tampoco existe la voluntad política ni el apoyo popular para una intervención armada contra Rusia, ni siquiera para enviar armas a las fuerzas gubernamentales, y pese a las presiones en el Congreso y en su propia administración, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, rechaza esta opción. Entonces aquí vemos como Ucrania, al no ser parte de la OTAN, esta no tiene la obligación de defenderla. Pero ¿por qué entonces Estados Unidos quiere defender a Ucrania si esta no es parte de la OTAN? Lo que sucede es que Estados Unidos tiene intereses muy marcados en Ucrania, y
Estar en Ucrania y tener presencia en Ucrania significa tener un frente muy cercano a Rusia. Y Estados Unidos, al estar en un territorio que esté cerca de Rusia, puede estar más próximo a ella, tener más influencia en el territorio y tratar de contenerla más para que Estados Unidos pueda expandirse, haciendo que Rusia logre verse, excluida. Rusia es una potencia militar en Europa, la potencia más grande militarmente en Europa. La estrategia de Estados Unidos es contener a Rusia para que pueda irla achicando, y al achicarla más militarmente, mediante la unión de países pequeños, estando en Rusia para estar también cerca de Ucrania, puede así tener a Estados Unidos e ir acrecentando su influencia militar en Europa hasta el punto de que la potencia militar en Europa ya no sea ni siquiera Rusia, que es un país europeo, sino un país norteamericano como lo es Estados Unidos, quien es potencia militar en el mundo, en el Medio Oriente, en América, pero en Europa siempre ha tenido esa deuda, por así decirlo, esa deuda consigo mismo, y por ello trata de contener a Rusia. Un 41% de los estadounidenses es favorable a enviar armas a Ucrania, según un sondeo reciente del Pew Research Center españoles, un 25%. El mismo sondeo preguntaba a europeos y estadounidenses si, en caso de un conflicto con Rusia, con alguno de sus vecinos de la OTAN, apoyarían el uso de la fuerza para defender a este país. Es decir, si cumplirían con lo que impone el tratado. En Estados Unidos apoyaría el uso de la fuerza un 56%, en España un 48% y en Alemania un 38%. Aquí hay que señalar que hay un compromiso tangible. Las reticencias de los europeos occidentales a embarcarse en una guerra contra Rusia no se le escapan a Moscú. Y en Tallinn, Riga o Varsovia, Tallinn la capital de Estonia, Riga la capital de Letonia y Varsovia la capital de Polonia, las acciones rusas en Ucrania se entienden como una amenaza. De ahí el gesto de Estados Unidos al enviar los tanques o realizar ejercicios con aviones B-52, que es otro ícono de la Guerra Fría, y el compromiso con su defensa es tangible y va más allá del tratado. Estados Unidos no quiere tener, o digamos no le importa el tratado, lo que quiere es proteger a Rusia, lo que quiere es utilizar países bálticos que eran miembros de la Unión Soviética para detener a Rusia, y considera que las acciones de Rusia en Ucrania son una amenaza, y por ello Estados Unidos quiere enviar armas a Rusia. No es el primer gesto. En febrero la OTAN decidió crear una fuerza de reacción rápida de 5.000 soldados y establecer 6 unidades de mando en su flanco oriental. Los ejercicios y patrullas aliadas en estos países son una rutina desde hace meses. No se trata de abrir bases permanentes como las que se instalaron en Europa Occidental durante la Guerra Fría, pero la presencia militar estadounidense del Báltico a los Balcanes, en la antigua zona de influencia rusa o de Rusia, ya es una realidad. La estrategia también pasa por dominar los Balcanes, por proteger el flanco oriental. Lo que sucede es que si Estados Unidos cuida su flanco oriental y tiene presencia en los Balcanes, puede estar rodeado de un territorio seguro a través del cual pueda reaccionar rápidamente con estos 5.000 soldados y estas 6 unidades de reacción rápida para que pueda tener o hacer frente a Rusia y aliarse más con esos países para contener a Rusia. Un responsable del Ministerio de Defensa ruso, el general Yuri Yabuyov, describió el envío de armamento pesado de Estados Unidos al este de Europa como el paso más agresivo del Pentágono y la OTAN desde la Guerra Fría. Según declaraciones a la agencia rusa Interfax, recogida por la prensa estadounidense, Putin ha anunciado que añadirá 40 misiles balísticos intercontinentales a su arsenal, capaces de penetrar incluso los sistemas antimisiles más avanzados. 25 años después del final de la Guerra Fría, vuelve la retórica y la doctrina. La idea de que un refuerzo armamentístico en las fronteras entre ambos bloques disuadirá al contrario de atacar. Esto significa que colocar un refuerzo armamentístico en la frontera entre el país donde Estados Unidos tiene sus bases militares y Rusia va a crear una barrera que va a disuadir al otro o a convencerlo de no atacar, al contrario. Es decir, esta barrera o este refuerzo armamentístico en las fronteras va a lograr que ni Rusia ataque a Estados Unidos ni Estados Unidos ataque a Rusia, para por lo menos mantener la situación congelada hasta que llegue a estallar un conflicto, en caso de que Rusia siga teniendo más presencia en Ucrania, y allí la barrera sí se rompería. Pero la relación de Washington y Moscú es más compleja. Las tensiones por Ucrania no han impedido la colaboración en las negociaciones por el programa nuclear iraní, que este fin de semana deben entrar en su fase decisiva. Un éxito con Irán
sería un éxito de la cooperación entre Estados Unidos y Rusia. ¿Por qué? Porque Irán es el único punto en el que Estados Unidos y Rusia convergen y están de acuerdo. Tratar de que Irán no obtenga la bomba nuclear. Si logran contener a Irán y disuadirlo para que no obtenga la bomba nuclear, es un punto en el que estos dos países convergerían y van a salir beneficiados con este acuerdo nuclear conjuntamente. Es el único punto en el que convergen. Por ello, una victoria o un éxito con Irán apaciguaría y calmaría las tensiones entre Estados Unidos y Rusia. Pero mientras tanto, Estados Unidos tiene una estrategia clara que acabo de explicar en Europa para contener a Rusia y a su vez aprovechar de tener más influencia en Europa para crear alianzas que lo fortifiquen y lo potencien como, valga la redundancia, potencia militar en el mundo. Ahora, ¿significa la presencia de Estados Unidos en Europa y un posible conflicto o eventual conflicto con Rusia el inicio de una guerra fría, de una nueva guerra fría o una segunda guerra fría? Estados Unidos es un bloque capitalista y Rusia es un bloque comunista. Si los conflictos llegan a darse, si las tensiones siguen acrecentándose, podría estallar un conflicto en el que Estados Unidos tenga a su favor la presencia de los países bálticos y aquellos que se oponen al intervencionismo de Rusia en Ucrania. Rusia podría incluso quedar solo o tal vez llegar a recibir el apoyo de China, pero no creo que a este le convenga aliarse con Rusia militarmente para estar en contra de Estados Unidos cuando tienen un tratado comercial muy importante, Estados Unidos y China. Entonces parece que Rusia quedaría solo en una posible o eventual guerra fría entre el bloque capitalista, que es Estados Unidos, el bloque occidental, y el oriental, representado por un bloque comunista como lo es Rusia. Podría darse una guerra en caso de que sigan creciendo y acrecentándose las tensiones entre estos dos países, pero mientras Estados Unidos no tenga la estrategia clara para permitir y disuadir a Rusia de no seguir interviniendo en Ucrania, podría la estrategia ir creciendo desde el punto de vista del ataque contra Rusia. Y si se sigue conteniendo a Rusia, esta podría contraatacar y a su vez generarse un conflicto. Pero hasta que Rusia no pare su política intervencionista, injerencista en Ucrania, no podrán calmarse las tensiones y la estrategia que tiene Estados Unidos en contra de Rusia en Europa. Y si llega a calmarse la situación en Ucrania, Europa se salvaría de una nueva guerra fría. Amigas y amigos, les ha hablado Ricardo Serrano en una nueva nota para su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. Nos encontramos en una próxima edición.